Llegaron los ovnis a Misterios al atardecer. Y bueno amigos, aquí estamos de vuelta para la segunda parte del programa de esta noche de sábado 21 de agosto del 2021. Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a pasar a hablar de otro de los temas habituales en Misterios al atardecer, como en cualquier programa de enigmas y anomalías que exista, que es el tema extraterrestre. Pero para esto vamos a tener un invitado que ya ha estado aquí antes. Él es Fernando Raúl Castro Álvarez y vamos a tocarlo desde una perspectiva muy particular. No vamos a hablar sobre algún avistamiento ovni, no vamos a conversar de repente sobre algo de casuística, sobre, en fin, no, sino que él, a quien recordarán porque es este integrante del dúo puertorriqueño de los Niños Estelares y además es astrólogo, y lo hemos tenido, como digo, por lo menos dos veces anteriores en el programa, nos va a compartir cómo es que desde la visión tradicional o tradicionalista podría enfocarse esto de la presencia de seres de otros mundos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos a los extraterrestres desde una perspectiva tradicional? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernando Chapi Martínez, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, siempre un honor y estoy muy pues, honrado de volver aquí a tu programa. Uh-huh. Gracias a ti, Fernando. Y bueno, el tema ya está dicho. En realidad lo propusiste tú en anterior ocasión, ¿recuerdas? Así Sí, que, sí, sí. uh-huh, Yo primero que nada tengo que dar una advertencia, yo no quiero ofender a nadie porque esa no es mi intención, pero sin duda alguna, pues las cosas que yo voy a decir aquí a muchas personas no le van a gustar, especialmente a las personas que están en la nube de Goku, con los maestros ascendidos, o esperando a la nave de Odrisa, o esperando a los arturianos, o a los pleiadianos, o a los mantis, o a los insectoides, a los reptilianos, a los grises, a los altos grises. O sea, yo voy a decir cosas aquí que quizás a algunas personas no le va a gustar y que va a, también a desagradarle a muchas personas que tienen pues sus ideas, sus opiniones y que quizás pertenecen a organizaciones como quizás los raulianos, ¿verdad? uh-huh, Y otras personas que creen en esta cuestión de los ovnis y los extraterrestres. Y lo que yo voy a hablar aquí es de la perspectiva tradicional en relación a qué son los ovnis y qué son los extraterrestres, ¿verdad? uh-huh. Y yo quiero comenzar hablando respecto al hecho de que pues yo conozco el tema extraterrestre desde hace ya muchos años, ¿verdad? No quiero decir muchos años, pero por lo menos 12, 13 años y desde chiquito también, igual que tú sabes, viendo programación en la televisión respecto a extraterrestres y las películas. O sea, toda la propaganda que hay allá afuera apunta y a la misma vez respalda y promociona esta idea de que los ovnis y los extraterrestres, número uno, existen y número dos, son seres intergalácticos, ¿verdad? O son seres más allá de nuestro sistema solar, ¿verdad? Así es. Que es bien interesante porque cuando comenzó la cuestión de los extraterrestres per se, no era intergaláctico, era una cuestión más del sistema solar y según va pasando el tiempo, pues se va expandiendo el horizonte más y más en términos de dónde provienen estas personas o estas entidades, mejor dicho, ¿verdad? Y hoy en día, pues hay ubicaciones geográficas, bueno, astrogeográficas, digamos, o estelares en relación al origen de algunos de estos grupos, ¿verdad? Tenemos a los grises, que dicen que vienen de Zeta Reticuli, que es una constelación, ¿verdad? Hay personas que dicen que los pleiadianos vienen de los Pleiades, que para aquellos que no sepan, los Pleiades está por la constelación de Tauro, astronómico, y pues muchas veces se repiten y a la misma vez tenemos a los reptilianos que dicen que vienen de Draconis, que nuevamente es otra constelación, y muchas veces las personas hablan de estas constelaciones diciendo como, pues este es el origen, pero muchas veces ni siquiera saben ubicarlos en una carta estelar que realmente pues revela mucho de la ignorancia que hay dentro de estas personas que quieren pues imaginarse estas cosas y pensar de que son ciertas, ¿verdad? Y ya por esa línea pues nos vamos acercando hacia lo que quiero decir. Y como te menciono, yo conozco este tema desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 7, 8 años es que realmente yo he comprendido realmente qué significa este fenómeno.
porque yo siempre decía, wow, qué raro, ¿verdad? Que no vemos fenómenos ovnis, no vemos extraterrestres como los entendemos hoy en día en el mundo clásico. No lo hay. O sea, usted no va a ver relatos y obviamente hay personas que van a estar en desacuerdo conmigo, pero manténganse conmigo en lo que yo expongo este caso, ¿verdad? Usted no va a ver relatos de extraterrestres en las culturas antiguas. No las va a ver como nosotros las comprendemos hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a ver relatos en el mundo antiguo de seres de otras galaxias que vienen a nuestro planeta Tierra y que vienen con agendas de federaciones o agendas de reinados o agendas, digamos, de crear una nueva civilización o ayudar a la gente. Eso no existe dentro del mundo clásico con nombre y apellido como se le pone hoy en día. La idea de que son seres de carne y hueso o son seres que vienen de otros lados con naves espaciales y con las coordenadas modernas que tenemos hoy en día desde el heliocentrismo y lo que es nuestro entendimiento de la galaxia. Lo que existe en el mundo clásico son relatos de entidades que pueden venir de estrellas, que pueden venir de ciertos lugares en el firmamento. Pero la mitología de estos avistamientos o de estas situaciones muchas veces no fungen como el mitos de lo que son las religiones tradicionales, sino que son historias aleatorias o secundarias a lo que son las religiones tradicionales. De dicho modo, estas entidades no se comprendían como las comprendemos hoy en día, de que son entidades que pertenecen a ciertos grupos, que vienen aquí a ayudarnos, que vienen aquí a darnos conocimientos, a evolucionar, a crecer. Eso no es así. Ellos, los relatos que podemos citar, ¿verdad? Y aquí podemos citar el relato famoso de la estrella Dogo, de la tribu esta africana que habla de Sirio, ¿verdad? Que habla de los visitantes, pues es la idea de que sí, ellos llegaron y ayudaron, ¿verdad? Pero tenemos que tener en mente que estos son casos exentos, estos son casos minoritarios y no representan lo que son las religiones tradicionales, entiéndase por ello lo que es el origen, digamos, más antiguo de Egipto, Sumeria y el continente, el subcontinente hindú, ¿verdad? Sí, hay relatos, pero no forma parte esencial de lo que es el metarrelato astroteológico, teológico, metafísico de estas culturas. Siempre hay un dios o dioses, pero esta idea de extraterrestres no existe por ese nombre, de extraterrestres. Existen como visitantes y muchas veces como entidades y muchas veces como espíritus. Y aquí es donde ya nos vamos acercando a lo que se entendía que eran los extraterrestres en el mundo clásico. Y el mundo clásico veía a los extraterrestres como espíritus, como desencarnados. Estamos hablando de ángeles, de demonios, de jinns dentro de la tradición musulmana. Lo que en la tradición helenística se conocía como daimons, que de ahí sale la palabra demon o demonio después. Y que a la misma vez de ahí sale, bueno, etimológicamente no, pero ese es el mismo concepto que va a dar paso más adelante a lo que son los ángeles. O sea que vemos que en el mundo clásico, estos fenómenos y estos avistamientos que los podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Con esta visión que tiene de la escalera. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. No sé si era Jacob o Esaú. Jacob, la escalera de Jacob. Sí. Jacob, claro, la escalera de Jacob. Y también uno podría decir que ciertas visiones escatológicas también tienen connotaciones, digamos, entre comillas, extraterrestres. Pero el punto es que en el mundo clásico, estas entidades que podían existir y que podían manifestar estas cualidades extraordinarias no eran extraterrestres, sino que eran espíritus, eran desencarnados. Y de la misma manera, estos casos minoritarios del mundo clásico, donde vemos visitaciones, o mejor, disculpe el disparate, visitas, o mejor dicho, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Digamos, contactos, más que nada, con estas entidades que vienen de otros lugares, eran entidades desencarnadas, o eran espíritus, o eran, digamos, como dioses, y no eran tanto esta idea de seres de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Siempre había una desigualdad en términos de las cualidades de estas entidades en relación al hombre. Y lo vemos también con otras cosas, el Nephilim en el Génesis y un montón de otras cosas.
Pero el punto que tenemos que recordar es que desde el punto de vista clásico, estas entidades no eran visitantes de otros lugares ajenos a nuestro sistema solar, porque la idea del sistema solar no existía. La idea del heliocentrismo no existía. La idea del viaje intergaláctico no existía. Lo que existía era la idea de la concepción metafísica del mundo, donde nosotros vivimos en el mundo de los 4 elementos y cómo nosotros estamos conectados a una gran cadena del ser que nos sube a través de las jerarquías, a través de las esferas y nos conecta con Dios Todopoderoso. Y de la misma manera, esa jerarquía nos lleva a su mundo donde pues están los desencarnados, lo que sería el Hades, el helenístico, el tártaro helenístico, ¿verdad? El infierno cristiano y así por el estilo. Y esa es la concepción en la cual nos tenemos que poner para realmente entender lo que era ese fenómeno. Y uno diría, bueno, Fernando, pero es que ya nosotros hemos evolucionado y hemos crecido y ahora vemos el mundo desde otra perspectiva. No, eso es una perspectiva moderna, eso es una perspectiva apóstata, eso es una perspectiva hereje. Las cosas no cambian. El geocentrismo y esa percepción del mundo es la percepción del mundo correcta. Es la percepción porque nosotros todavía no vivimos en otros lugares. Los avistamientos ovnis, pues pueden haber personas que los hayan visto, pero no estamos en contacto con ningún tipo de civilización extraterrestre. Y yo sé que hay conspiraciones y hay gente que jura y perjura, pero la realidad es que dentro de lo que es nuestro sistema, que conoce la mayoría de las personas, todas esas cosas yacen en teorías y yacen en creencias. De la misma manera que en el mundo clásico yacían teorías y yacían creencias dentro del marco metafísico tradicional, que eran las religiones. ¿Okay? Así que tenemos que tener eso en mente. La idea del sistema solar, la idea del viaje intergaláctico, la idea del heliocentrismo, esos son ideas modernas que parten más o menos del siglo XVII en adelante, que nuevamente es la alzada del mundo moderno. Y sorpresivamente, mira para allá, ahí es que comienzan a verse estos avistamientos, o mejor dicho, los avistamientos son luego, pero más que nada era la idea de vida extraterrestre fuera de nuestro planeta, como lo concebimos en carne y hueso, ya no como lo concebía el hombre antiguo, que eran espíritus o desencarnados. Ya con las revoluciones cientificistas, el heliocentrismo y la alzada del mundo moderno, ya en el siglo XVIII empiezan a haber estas teorías de que pues ya los planetas le dan la vuelta al Sol, así que es muy probable de que haya vida extraterrestre en lugares como Júpiter, en lugares como Marte, cosas que hoy en día las personas dirían, por favor, eso es ridículo, ¿verdad? Aunque hay gente que dice que probablemente existió vida en Marte hace millones de años, pero el punto que quiero decir aquí es que ahí es que comienza esta idea del fenómeno extraterrestre, del fenómeno ovni, y cómo va creciendo a través del siglo XVIII, XIX, y aquí ya tenemos estos relatos de vida extraterrestre en Marte. Hubo personas que juraban y perjuraban de que había vida debajo de la superficie de Marte. Y poco a poco vemos cómo este mitos se va desarrollando dentro del contexto moderno, apóstata y ya nihilista, después específicamente de finales del siglo XIX, donde ya el marco metafísico para el hombre occidental está básicamente desaparecido. Y ya vemos a mitad del siglo XX lo que son los famosos avistamientos ovnis, y ya desde un poquito antes ya vemos la idea de las invasiones extraterrestres, ya vemos el fenómeno de los extraterrestres, pero realmente el fenómeno extraterrestre no se cuaja de por sí hasta después de los 40, como lo concebimos hoy en día. Y esa manifestación se cuaja dentro de un mundo nihilista, dentro de un mundo moderno, materialista, histórico, ateo, que conciba el mundo desde una perspectiva moderna, heliocentrista del sistema solar. Y a la misma vez empiezan a colarse ideas modernas de confederaciones, tú sabes, de intersección, de intervenciones extraterrestres para ayudar a evolucionar al hombre. Se entran estas ideas de la reencarnación evolutiva y cómo se mezcla con los extraterrestres, se cuelan cosas del New Age, ¿verdad? Que ya vienen, eso también tiene un desarrollo teosófico dentro del siglo XIX y antroposófico subsiguiente, y cómo se fusiona con cuestiones psicológicas, cómo estas tendencias también se empiezan a meter y empiezan a coger cosas del cristianismo, también empiezan a coger cosas del judaísmo, y tenemos un montón de manifestaciones, o sea, que yo me imagino que tú cubres en tu show con diferentes personas, pero el hecho es esta idea de que hay extraterrestres allá afuera que nos visitan para ayudarnos, para evolucionar, estas ideas de las regresiones hipnóticas con los channelings, con las diferentes personas, todo esto
son señuelos para lo que existía en el mundo clásico, en el mundo tradicional. Y a lo que me refiero es que en el mundo tradicional los extraterrestres no existían. Lo que existían eran los desencarnados, eran los demonios, eran los espíritus, eran los ángeles. Y desde el punto de vista tradicional, eso nunca cambia. Lo que sucede es que dentro del mundo moderno en el cual vivimos, eso cambia ante la percepción de una sociedad que ya se desconectada de su tradición, que ya se desconectada de talantes metafísicos y como consecuencia necesita recurrir a conceptos modernos para identificar ese fenómeno tradicional bajo pues parámetros que sean entendibles y verosímiles para la mentalidad retrógrada y primitiva y totémica moderna. Como consecuencia, desde el punto de vista tradicional, los ovnis, los extraterrestres, siguen siendo lo que siempre han sido. Son desencarnados, son espíritus, son demonios. Y esto lo podemos constatar en diferentes fenómenos como estos. O sea, cuando tú ves los channelings, por ejemplo, que de hecho hay convenciones de extraterrestres y convenciones de gente que va a estos sitios y habla de los channelings y tú ves a todas estas entidades que algunas veces canalizan y siempre hablan de la evolución y siempre hablan del cambio, pero tú nunca los vas a escuchar hablando de Jesucristo, nunca lo vas a estar hablando de los pecados del hombre, del pecado original, de la caída, nunca lo vas a hablar respecto a lo que es la concepción geocentrista. Es todo lo que no sea tradicional para que el hombre moderno no recapacite y conecte con lo que realmente es verdadero. Y de la misma manera tenemos todas estas manifestaciones subversivas, como los raulianos, como lo que es la Confederación Intergaláctica, la idea de los nórdicos, la idea de los pleiadianos, que son estos extraterrestres, entre comillas, buenos, ¿verdad? Que vienen aquí a ayudarnos a evolucionar. La evolución es una falsedad, es una mentira. La idea del progreso es una mentira. ¿Okay? El progreso y la evolución existen dentro de la vida de uno, ¿verdad? Y dentro de lo que es el crecimiento y la muerte de uno, pero más allá de eso, existen dentro de lo que es el camino espiritual y religioso de uno de salvar el alma de uno a través de religiones tradicionales y prácticas tradicionales. Pero de la idea de que la sociedad está evolucionando y creciendo y progresando, eso es una falacia moderna. Total. Y eso lo estamos viendo desde el siglo XVIII en adelante. Y eso lo vemos en los diferentes saberes, en los diferentes campos del saber humano, y no es una manifestación que únicamente se da dentro de esta concepción metafísica de desencarnados. No, esto se ve en todos los campos del saber. Y de la misma manera que yo estoy extrapolando esto resumidamente aquí, porque estamos cortos de tiempo, desde el siglo XVIII en adelante, lo mismo uno puede hacer con todos los campos del saber, de cómo se han deteriorado dentro de lo que es la concepción moderna, desligados de la metafísica y la tradición. Y tenemos esta idea de estos extraterrestres buenos que nos vienen a evolucionar. Eso es mentira. Siguen siendo desencarnados. Sencillamente utilizan estas máscaras. De la misma manera que los channelings siguen siendo las mismas manifestaciones con diferentes máscaras. Y entonces tenemos otras manifestaciones que son más verosímiles, ¿verdad? La idea de los reptilianos. Y los grises, aunque los grises tienen muchas hipótesis, como tú sabrás, hay gente que dice que son extraterrestres, otra gente que dice que son cyborgs o robots. Hay gente que está diciendo ahora de que somos nosotros del futuro, que vienen a viajar al pasado porque pues o sea, bregamos tanto con ingeniería genética que nos transformamos en cosas que no somos. Pero en esencia tienes esta idea del extraterrestre malo que viene a conquistarnos, y eso ya es más verosímil dentro de lo que es la concepción demoníaca. Y hasta cierto punto los reptilianos tienen esa concepción demoníaca bastante bien talada por paralelos con el mundo clásico. Claro, el hombre moderno los entiende como estas entidades que se canalizan y que toman y que tienen unas líneas sanguíneas y que se pueden expresar a través de esas líneas sanguíneas y así por el estilo, pero básicamente lo que estás hablando es de demonología, sin hablar de demonología. Y finalmente tenemos la manifestación del fenómeno ovni, que en esencia pueden ser dos cosas, ¿verdad? Pueden ser estas manifestaciones que te estoy mencionando, alucinaciones causadas por desencarnados, causadas por espíritus, demonios, específicamente hablando de una terminología clásica, o puede ser también tecnología experimental que tienen ciertos gobiernos, ¿verdad? Que eso ya tenemos precedentes con diferentes bombarderos americanos que fueron revelados en los 90, que estuvieron desarrollándose por 30 años en bases secretas. O sea que el fenómeno ovni per se, de las luces en el cielo, pueden ser muchas cosas.
Y dentro de esas muchas cosas que pueden ser, está esta realidad. Así que para ir resumiendo ya, para no tomar más tiempo, tenemos que tener en mente que desde el punto de vista tradicional, primero que nada, la concepción heliocentrista, la concepción del viaje intergaláctico y la concepción de estas entidades que vienen a ayudarnos, pues realmente no se ve en el mundo clásico per se. Sí se ve la idea de que vienen a ayudarnos, pero nos vienen a ayudar desde un punto de vista metafísico, religioso, no desde un punto de vista materialista, ¿verdad? De que nos van a dar tecnología y medicina y tecnología para viajar. O sea, eso es ridículo. Eso es una concepción moderna del hombre que está desligado, que está tratando de describir cosas con sus mismos símbolos herejes y apóstatas, sin realmente ver la tradición. Y siempre fueron demonios. Y tú vas a verlo, todo este fenómeno extraterrestre, todo este fenómeno ovni, lo que intenta hacer, y ten en mente que este fenómeno se da con mucha fuerza dentro del mundo occidental más que nada. Así es. No lo vas a ver en el mundo musulmán, no está tan presente en el mundo chino, asiático, o sea, no lo ves tanto en la perspectiva védica, o sea, es en el mundo occidental y es una cuestión subversiva para derrocar más la iglesia que ya está derrocada, o sea, ya está carcomida, ya está podrida por dentro, pero es para seguir y seguir derrumbando la cuestión de la tradición, seguir derrumbando el viejo orden, y es una manifestación del mundo moderno, de la subversión que es la crisis en la cual vivimos. Y para ir terminando, o sea, los extraterrestres no existen, son desencarnados. Si es que existen, ¿verdad? Porque muchas veces también está la cuestión de la psicosis humana, ¿verdad? De la esquizofrenia y de personas que realmente no están en todos sus cabales y que dicen ver extraterrestres o ver espíritus y whatever, y realmente que están, no están en todos sus cabales. Pero las personas que están en todos sus cabales y creen estos fenómenos tienen que tener en mente es que estos son espíritus, estos son desencarnados, estos son demonios. Y algunos dirán, bueno, Fernando, pueden ser ángeles también. Bueno, si fueran ángeles estarían hablando del Evangelio, estarían hablando de Jesús, estarían hablando de la segunda venida. Sería pues una aparición mariana, como ya han habido apariciones marianas. Pero claro, no se toca eso, porque eso no es relevante. Tampoco se habla de los santos y de los milagros que han hecho los santos. No, eso no es relevante. No. Hay que hablar incluso ahora hay gente que dice, por ejemplo, que el tema de las apariciones marianas son fenómeno ovni, o sea, lo equiparan, ¿no? Como claro, que lo que dicen que es la Virgen María en realidad guarda mucha relación justamente con lo que tú acabas de mencionar hace un rato, con estos extraterrestres buenitos, luminosos, bondadosos, ¿no? Entonces dicen, no, es que no es la Virgen María, es que es un, qué sé yo, un nórdico, algo así. Herejía. Eso es lo mismo, más o menos, bueno, me imagino, no sé si están hablando de Fátima o de Guadalupe, pero principalmente de Fátima, se le agarra mucho con Fátima por el tema del milagro del sol. Del sol, claro, el bailarín, claro. Ajá. Sí. Definitivo. Bueno, pero tomemos el caso de Guadalupe. Esa gente está haciendo lo mismo que hacen los académicos hoy en día, académicos filomarxistas que dicen que la Virgen de Guadalupe era una deidad mexica y que se transformó y que la iglesia la transmutó. Es la misma propaganda. Y lamentablemente tenemos a mucha gente joven que los engañan. O sea, los engañan. O sea, y más los engañan con la idea de los extraterrestres buenos. Es una falacia. Y entonces, ¿qué es lo bueno que tienen? Que nos van a salvar. ¿Y de qué nos van a salvar? O sea, ¿de qué? De la crisis ambiental, que también es otra propaganda moderna. O sea, y a la misma vez la idea de que nos van a salvar, que nos van a incluir, como yo he escuchado en Project Camelot por muchas personas, que nos van a incluir dentro de una confederación galáctica. O sea, ¿qué es eso de una confederación? Eso es un concepto puramente moderno. Esto ya a lo Star Trek, ¿no? Con la Federación de Planetas. Definitivo. Sí. Ojalá fuera una cuestión tradicionalista. Ojalá fuera un emisario del emperador, que es algo que hacen los cientólogos, ¿verdad? Pero los cientólogos hablan de Sinu, que era un emperador antiguo, pero eso fue hace muchos años. Pero el punto es que todo esto es una falacia. Todo esto es un cuento de pacotilla para engañar a gente ingenua, que no está bien parada. Y para ir resumiendo, o sea, esta opinión es la misma que tienen exorcistas dentro del Vaticano que tratan este tema. Ajá, o sea, hablando de que el fenómeno ovni, el fenómeno de los extraterrestres, son básicamente manifestaciones demoníacas. Lo son, porque si no fueran, serían apariciones marianas o serían apariciones del ángel, de los arcángeles, como han aparecido, como lo tenemos ya constatado en la Biblia, ¿verdad? O sea, pero eso no sucede muy a menudo.
Y si sucede, hay un escrutinio profundo que lamentablemente ya pues ha languecido con los últimos 200 años en la iglesia por Vaticano I y Vaticano II. O sea, y a la misma vez es el mismo escrutinio al cual se someten los santos. Claro, y el escrutinio de los santos también ha cambiado porque ya antes había el abogado del diablo, que era básicamente cada vez que sometían a un beato, había un padre que se dedicaba a estudiar y a investigar los milagros y había otro que se dedicaba a buscarle toda la mugre y toda la basura que tenía el beato para ir en contra de eso, pero eso ya no existe por varias razones teológicas que no conozco y eclesiástica que no conozco, que otros amigos míos conocen, pero el punto es que el mismo, que ahora mismo se me olvida el nombre, que es muy famoso dentro de las comunidades ovni, este señor que habló mucho de las manifestaciones ovni en el siglo XX y ahora hay otro, lo estaba diciendo, esto son manifestaciones demoníacas y lo son porque meramente repiten este querigma apóstata, moderno, materialista, histórico, ateo, de la luz, de la energía, de la Sí, no, es vibración. muy nueva era. Son muchas veces estos extraterrestres hablando en términos nueva era, lo cual parece ya sospechoso también. Y con el tema de vamos no sé, al tema de la luz, como bien dices, o al tema de encontrarnos con algo superior y no sé qué, que la evolución interna del ser humano hacia su mayor potencial y todo ese tema. Entonces, pero lo dicen así, de una manera que tú no sabes si estás escuchando a uno de estos coaches que hay ahora, ¿no? Que te Correcto. hablan en ese lenguaje meloso, o a un tipo de una secta nueva era que te está hablando de la supuesta iluminación de los maestros ascendidos del cuarzo mágico, no sé qué. O sea, pero lo está diciendo supuestamente un ser que viene desde el otro lado de la galaxia o desde un punto muy lejano en todo caso, que viene hasta aquí para darte el mismo mensaje que te da el pseudo chamán de la secta de la otra cuadra, ¿no? Entonces es cuando menos bastante llamativo, sospechoso, curioso, ¿no? No, y son manifestaciones paralelas, porque ahora mismo también mencionaste de los maestros ascendidos, también está la cuestión esta de la quinta dimensión, que me Ajá, imagino que lo has escuchado, por supuesto. el de la evolución y la bifurcación, que a la misma vez, y esto quizás a la gente le sorprende, pero también tú lo ves en el protestantismo, y lo ves con sectas protestantes que creen en el rapto, por ejemplo. O Sí, sea, todo esto es la misma propaganda. Lo que sucede es que el rapto era la propaganda del siglo XIX, la cuestión de los maestros ascendidos es la propaganda del siglo XX, y ahora tenemos más propaganda y es la misma propaganda y va a seguir cambiando y cambiando porque esa es la condición de la crisis del mundo moderno. Todo va a cambiar y tú lo ves, tú y yo ya tenemos 30 y pico de años y lo hemos visto en los últimos 20, ¿verdad? Desde que somos teenagers, de cómo de la nada surgen extraterrestres nuevos. Yo me acuerdo que hace como 2 años estaba viendo los extraterrestres que son pájaros, que son como, le dicen los aviary, sí, que sí, son sí, como claro, los estos avianos, extraterrestres. claro, sí, sí. Exacto, exacto. Y yo me acuerdo que pues la cuestión de los reptilianos, eso empezó en los 90 con David Icke. Y Sí. ya, pues, como te mencioné, la cuestión de los reptilianos, pues, eso es algo más verosímil porque te está hablando de ETs que quieren como que poseernos y eso. O sea, que ya eso ya se está, irónicamente, ¿verdad? Se está acercando a lo que es esa manifestación real. Pero a la misma vez lo encuadran en una guerra. Entonces, David Icke y después posteriores otros hablan de los nórdicos y los grises, ¿verdad? Que los grises hasta cierto punto, aunque la gente no sepa, los grises, su origen, realmente tienen un origen con Telema y con Aleister Crowley y lo que él canalizaba, que era una entidad, y si tú ves la entidad que canalizaba Crowley Sí, en los se parece 20, mucho a un gris, exacto. era un gris. Y tú Ujú. ves que los grises eran como que esa manifestación extraterrestre de ese periodo, de los 20 hasta los 70, 80, y como que se mantuvo. Y ya después de los 80 con el Internet ha habido una explosión. Y entonces dentro de esos grupos, pues se cuelan un montón de cosas. Como tú dices, se cuelan protestantes, se cuelan personas que vienen del coaching, del New Age, pero también se empiezan a colar estos pseudo gurúes nuevos que hablan, tú sabes, de geometría Sí. sagrada y De de las pirámides, piramidología hecha en tú sabes. casa y estas O cosas. Sí, sea, sí. de un montón de cosas subversivas que son cosas inventadas.
que lo que hacen es que toman cositas, las descontextualizan y empiezan a fomentar cosas que no son. Tenemos el fenómeno de Zeitgeist, que Zeitgeist tiene muchas cosas buenas, pero también tiene otras cosas que no son reales. Específicamente esta idea de que Jesús es un personaje reciclado y que se ha reciclado muchas veces, eso es falso. Eso es falso completamente. Precisamente porque, pues sí, hay unas alusiones entre Mitras y el culto cristiano que son paralelos, pero esta idea de que Jesús lo ves en Egipto, en la India, en Japón, eso es falso. Y eso sale de un escrito de un tipo del siglo XIX que era un loquito y que se propagó. Claro, hay otras cosas que sí son ciertas dentro de esos documentales, la cuestión de la Reserva Federal, septiembre 11, pero ya eso es otro nivel, ¿verdad? Eso es un nivel más social y más, tú sabes, de geopolítica, que sí tiene que sí es verosímil dentro de la discusión. Pero esta idea de construir la cristiandad es muy presente. Y ten en mente, Chapi, tú no ves un zeitgeist del Islam. Tú no ves un zeitgeist de la religión védica. Tú no ves un zeitgeist del budismo. No. El zeitgeist es para atacar al cristianismo. El zeitgeist es para atacar a la civilización europea, a la civilización cristiana. Tú sabes, la civilización que trajo la buena nueva. O sea, y toda esta propaganda se trata de construir eso. Porque nunca están hablando mal de Islam, nunca están hablando mal del judaísmo, nunca están hablando mal del Sanatana Dharma, nunca están hablando mal del budismo, no, siempre es del cristianismo. Y siempre es orientado, pues, en esta línea subversiva que ya lleva 500 años desde el protestantismo, de seguir atacando a la iglesia, seguir atacando al catolicismo, seguir atacando al cristianismo original, y cómo esa subversión se va manifestando de diferentes maneras, porque no solamente es el ataque de la comunidad ovni, eso son los más insignificantes. O sea, hay que llevarlo de la mano con toda la manifestación humana, cultural, histórica, el protestantismo, la ilustración, anterior a eso también el renacimiento hasta cierto punto, pero el protestantismo, la ilustración, todo lo que son las revoluciones seculares, el comunismo, el socialismo, ahora lo que es el nihilismo extremo, la cultura popular desligada completamente, el sexo, las drogas, el rock and roll, lo que es ahora mismo el globalismo, la cuarta revolución industrial. O sea, es todo un ataque hereje, apóstata, satánico, concertado para destruir lo que es nuestra tradición. Y dentro de ese ataque tú tienes esta manifestación ovni que no tiene que ver nada con lo que la gente piensa. Son demonios, son desencarnados, son personas que están, o entidades y personas que están conscientes o inconscientemente fomentando a esta gente. Hay algo que tú has mencionado, que hace minutos atrás, que es el tema de esta creencia que se ha difundido entre los grupos neoprotestantes sobre el supuesto rapto, ¿no? O arrebatamiento, que también le llaman, de la iglesia y los escogidos y todo esto, y que coincide con lo que por otro lado dicen muchas personas que según ellos han sido abducidos o contactados, que supuestamente el planeta ya no da para más, o que va a haber una gran guerra, correcto, o que va a haber una devastación, y ellos van a venir en sus supernaves a llevarnos a un mundo mejor, o para dejarnos acá cuando esto se limpie. Y me recuerda mucho cuando por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el mundo del planeta Tierra es como que sí, que va a haber un príncipe y todo, y de ahí va a haber una tierra nueva, y ahí van a estar viviendo los escogidos. O sea, es como que la misma pintura, pero hecha con distintos colores, ¿no? correcto. Pero es lo mismo, básicamente. No, es lo mismo, y lo mismo los mormones que dicen de que si hacen lo que tienen que hacer, supuestamente ellos van a gobernar planetas. Es una locura. Y los cientólogos, o sea, los cientólogos, yo no sé si hay allá en Perú, pero Casi aquí no hay hay. tan... Pero la cientología en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico está presente, pero no tanto. Los cientólogos están también bien locos, o sea, y son cosas bien fantasiosas, y son todas manifestaciones subversivas. Y de hecho, ahí tú ves cómo se mezclan lo que es la agenda ambientalista con lo que es esta agenda ovni, que nuevamente es la misma propaganda, porque ya hemos llegado a un momento en términos de lo que es el proceso de globalización y homogenización terrícola, que ya uno tiene que recurrir a estas cosas para la unificación. Había un filósofo del derecho que se llama Carl Schmitt, que era alemán, de principios del siglo XX, que él hablaba que todas las constituciones de todos los países modernos, y hasta cierto punto todas las constituciones
en el sentido de cómo se constituían los países o los reinos antiguamente y en el mundo moderno, siempre partían de una amenaza externa al conjunto que estaba constituyéndose, ¿verdad? La idea, por ejemplo, de la independencia del Perú, pues era un proceso de independencia de España. La independencia de Estados Unidos, un proceso de independencia de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Perú se sentía amenazado, o el constituyente, ¿verdad? Que representaba los intereses peruanos, que en esa época pues eran criollos ricos, pues se sentían amenazados por los intereses peninsulares. Y los americanos se sentían amenazados, que eran los ricos de las 13 colonias, se sentían amenazados por los intereses de los británicos. Entonces, hay un problema cuando tú tienes un mundo global, pluricultural, heterogéneo. ¿Cómo tú homogenizas el mundo para crear un gobierno mundial? Cuando las amenazas son tan plurales, ¿verdad? Porque la amenaza que afecta a Perú no es lo mismo que afecta a Suecia, no es lo mismo que afecta a Australia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que crear un entorno global, ¿verdad? Donde tú creas o puedas crear una amenaza para que las personas se constituyan para fomentar un gobierno mundial, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre se habla dentro del nuevo orden mundial y toda la idea del gobierno mundial, pero no lo habla desde el punto de vista filosófico del derecho, que Carl Schmitt te lo acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es la amenaza que tú puedes crear para que la gente diga, ya yo no quiero ser peruano, ya yo no quiero ser puertorriqueño, ya yo no quiero ser australiano, no, yo voy a dar yo voy a ser un ciudadano del mundo, que ya lo vemos con la cultura popular, ya lo vemos con la globalización. Yo voy a ser un ciudadano del mundo. ¿Qué amenaza tú creas? Y ahí están las 3 amenazas que las vemos todas las décadas, que las vemos una y otra vez manifestándose especialmente después del 1989 con la caída del bloque soviético. Esas 3 amenazas son, número 1, la amenaza ambiental, que lo vemos cruzándose con la agenda OVNI. El mundo se va a acabar, calentamiento global, cambio climático, y nos vamos a inundar, las costas se van a tsunamis, terremotos, que nuevamente alude a un discurso escatológico moderno, ¿verdad? Y eso lo vemos. Y esa agenda está corriendo y está tratando de correr desde hace muchos años. La segunda crisis, ¿cuál es? La que estamos viviendo desde el 2020, que estaban tratando de empujar desde el 2003. Es la cuestión salubrista, y lo vemos con el COVID. Pero nuevamente esa amenaza salubrista, esa amenaza del virus, del bicho, ¿verdad? Del microbio, es lo que dice la gente: toma mis libertades, toma mis constituciones, hay que hacer algo global. El viaje interoceánico, el viaje internacional, hay que homogenizarlo, y ya tú ves que esa agenda corre. ¿Y cuál es la tercera agenda? ¿Cuál es la tercera crisis? Y esa es la crisis que están ya preparándonos, y lo preparan a través de la agenda OVNI, que es la famosa invasión extraterrestre. Y eso va a ocurrir en algún momento. ¿Cómo? Yo no sé, pero eso va a ocurrir. La idea de que no estamos solos en el universo, de que hay una invasión o hay una venida, yo no sé cómo lo van a hacer, pero eso va a venir. Lo que sucede es que tienes que embrutecer a la gente lo suficiente para que se lo crean. O sea, que quizás el cuento de la invasión extraterrestre nos la vamos a comer dentro de 100 años. Y esas son las 3 crisis que se utilizan para cuajar este nuevo orden mundial que mucha gente conoce, pero que realmente es la idea del control. Es la idea del control y es la idea del reino del anticristo. Porque si fuera, ojalá fuera, tú sabes, un mundo global cristiano donde todo el mundo cree en Dios, pero no es así. O sea, las profecías son las que son. O sea, tiene que venir el anticristo y después vendrá la segunda venida, pero la idea es que esté la concretización del mundo del anticristo, y lo que es la agenda de la pandemia, la agenda de la crisis ambiental y la agenda de los extraterrestres, que todas se basan en mentiras, es la agenda anticristo. Y esa es la manera tradicional de verlo, y esa es la manera en la que yo lo entiendo. Y creo que con eso pues podemos ya ir cerrando para no tomar más de tu tiempo aquí en tu fabuloso programa de radio. Bueno, Fernando, creo que nos ha quedado claro, y como idea fuerza principal respecto al tema de quiénes son esos que ahora dicen ser extraterrestres o nos parecen extraterrestres, son los demonios del ayer. Así de simple. Son estos seres sin cuerpo, pero que pueden tomar el tuyo si es que te pones ahí muy a coquetear con estos peligros.
Correcto. que generalmente actúan, no generalmente, sino siempre actúan para el mal, ¿no? De manera más o menos encubierta. Ese sería, digamos, el... Correcto. Y eso abre la puerta a toda la concepción antigua de lo que estas entidades causaban. Porque ahí tú ves lo que es las enfermedades mentales, tú ves lo que es la mala suerte, el mal augurio, ahí tú tienes la manifestación del ángel de la guardia, el ángel malo, o sea, y ahí es que tú ves la concepción del mundo tradicional que se ha perdido, porque literalmente esta es la edad oscura, o sea, el medioevo no era la edad oscura, esta es la edad oscura de la ignorancia, de la brutalidad, de la moronidad y de cómo se manifiesta y se generaliza como si fuera el status quo. Así es, Fernando. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente y cerrar conmigo esta parte del programa, que ya sería en realidad la parte final del programa de hoy, sábado. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Chapi, y siempre un placer estar aquí. Bueno, amigos, hemos culminado por hoy, sábado 21, con Misterios al Atardecer, así que nos estamos viendo el próximo viernes, como siempre a las 6:30 y el próximo sábado también a las 7 de la noche aquí a través de los Andes 99.5 FM para todo el sur de Lima y aún más allá, y para quienes quieran o por ahí se lo perdieron y bueno, quieren ir a escuchar ya en diferido el programa, pues pueden ir a Misterio Infinito Perú en YouTube. Saludos con todos, nos estamos viendo. Chao. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer.